cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo de credo que nos habla de la resurrección de Cristo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. El punto 640 hace referencia al sepulcro vacío. También hoy lo comentamos ayer, pero también hoy continuaremos el comentario de todas las implicaciones que tiene el sepulcro vacío, aunque también ya nos adentramos en los siguientes puntos de las apariciones del resucitado, que son los puntos 641 a 644. Quisiera hacer referencia a este último de los puntos, al 644, y a una de las afirmaciones principales que hace, que es central dentro de lo que queremos exponer hoy. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudarán. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad del resucitado. Es decir, aquí el catecismo hace una referencia importante, da respuesta a una objeción que en ocasiones se han escuchado, ¿no?, en ciertos ambientes, en ciertos autores, diciendo, bueno, la resurrección, eso que cuentan los evangelios de que Jesús resucitó, eso en el fondo pues fue la credulidad que tenían los apóstoles, los discípulos, pues que eran muy proclives, ¿no?, pues a creerse cualquier cosa, eran muy crédulos, pues fue su credulidad la que acabó un poco elaborando, les hizo creer, les hizo inventarse, no inventarse con el mal, en el mal sentido de querer mentir, no, sino la credulidad les hizo ver lo que no había. Es un poco la teoría de algunos que quieren oponerse a la resurrección. Eran tan crédulos los apóstoles que tenían tal tendencia que ya veían lo que no había. Como ocurre a veces, ¿no?, en algunas personas, que es cierto que existen tales personas. Hay personas que tienen una tendencia, digamos, muy visionista, muy visionaria, e incluso pues un tanto poco equilibradas, y que tienden a ver más de lo que hay. Personas que enseguida hacen referencia a que han tenido apariciones, a que han tenido cosas, porque tienen un tipo de psicología pues muy dada al visionismo, ¿no?, a todo lo visionario, que se han visto sombras, que se han visto luces, es decir, tienen una proclividad a ello porque tienen una psicología pues poco equilibrada. Entonces también hay quien dice que ha pretendido, ¿no?, pues rechazar la resurrección de Jesucristo, que es que los apóstoles serían así, serían de ese tipo de gente con tendencia visionaria, y que su fe fue la que creó la resurrección. Sin embargo, vemos como este punto del catecismo dice, no, fue el hecho de la resurrección la que originó, la que fue la causa de la fe. No la fe la que creó la resurrección, sino la resurrección fue el inicio de la fe, del don de la fe para ellos. Sin la resurrección, sin un hecho objetivo, no hubiesen podido creer. Bien, este es un punto importante, como veis, es un punto importante, y entonces uno, pues siempre para entender una cosa tiene que verla en el conjunto del Evangelio. El Evangelio no solo está describiendo un retrato concreto de un hecho, sino que da muchos retratos y hay que complementarlos todos, ¿no? Todas las fotos, por decir de alguna forma, que nos dan, que nos ofrece los Evangelios, hay que componerlas, y al componerlas todas ver cuál es el retrato global, ¿no?, que nos ofrece el Evangelio. Pues bien, vamos un poco a adentrarnos en esto, aunque sea pues con una profusión de citas, para que veamos qué tipo de psicología tenían los apóstoles, ¿no? Si es verdad o no es verdad, eso que tenían eran crédulos o un tanto desequilibrados o proclives o a ese tipo de visiones, ¿no?, falsas. Sin embargo, vemos en los evangelios algo totalmente contrario a esta acusación. Ellos más bien tenían un tipo de carácter, una psicología
muy lejos de ser muy mística o muy desligada de los hechos reales, pues eran personas que Jesús había encontrado en el ambiente rural de Palestina, de Galilea, un ambiente rural en el que los hombres estaban muy apegados, estaban muy ligados a lo que era pues la objetividad, la naturaleza. Lo propio de unos pescadores era vivir en la realidad, en la verdad, saber que si pescaban iban a comer, que si no encontraban pescado no iban a comer. Los apóstoles eran hombres más bien rudos, eran hombres más bien con una psicología dura, que Jesús tuvo que trabajar durante 3 años para intentar pues hacerles más sensibles. Los evangelios pues describen una psicología pues propia de personas no refinadas y muy metafóricas y muy no, sino hombres que entienden ejemplos muy claros, y Jesús les habla en términos de el pastor, las ovejas, les utiliza ejemplos muy a su nivel, porque es que ellos entienden únicamente lo que ven, lo que palpan, es decir, son personas no dadas a falsos misticismos, sino que, como todos aquellos pues hombres sencillos de Israel que habían vivido bien sea del campo o bien sea del mar, pues se han acostumbrado a entender aquello que pueden ver y palpar. No eran, además también uno lo ve en los evangelios, no se trata de hombres pues muy dados en absoluto, no pues a lecturas que pueden hacer que uno fantasee en absoluto. Eran hombres de campo, hombres de mar, hombres más bien que si de algo podían pecar era de ser rudos en la forma de entender las cosas, es decir, sencillos, y aquellos que tienden a creer en lo que pueden ver y palpar. Acordaros, ¿no?, pues de ese pasaje de Tomás: si no lo veo, no lo creo; si no pongo mis manos en el agujero de sus clavos, si no meto mi mano en el agujero de su costado, yo no lo creo. Es decir, la psicología de los apóstoles no era una psicología crédula en absoluto. Vamos a describir esto con detalle, porque es un hecho que los apóstoles, antes ya de la resurrección, su forma de ser había sido más bien la de unos hombres temerosos, no dados a meterse en jaleos, sino más bien frenándole a Jesucristo en su misma subida a Jerusalén. Por ejemplo, en Marcos 10, versículo 34, del 32 al 34, dice: iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo de verle a Jesús subir a Jerusalén, porque sabían que era peligroso. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Vemos, por lo tanto, una psicología asustadiza. No son soñadores que se lanzan a los peligros, no, más bien son personas que huyen del peligro. Por ejemplo, fijaros en Gesemaní, ¿cuál es la reacción de Pedro? Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas de Simón, del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo lo que me dices, y salió fuera. Y sabemos cómo pues Pedro le negó 3 veces. Es decir, tenía una naturaleza asustadiza. Era un hombre que tenía el miedo a la muerte, miedo a los acontecimientos, que más bien lo que le salía a él por espontaneidad natural era pues no ser un valiente, sino ser más bien alguien sometido a sus miedos. Y claro, uno se hace una pregunta, ¿no?, una pregunta legítima: si estos hombres eran asustadizos, si estos hombres tenían ese natural pues más bien resistente a creer, ¿qué ocurrió allí que hizo que estos hombres temerosos empezasen a proclamar a los 4 costados, ¿no?, que Jesús había resucitado? ¿Qué acontecimiento ocurrió allí, ¿no?, que cambió a unos hombres temerosos, inseguros, ¿no? Les cambió para ser valientes, firmes en su fe.
estamos llenos, el Evangelio está lleno de estos testimonios. Incluso en Hechos 5, 29, 32 se narra cómo Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, ni más ni menos, ¿no? Ante el Sanedrín. Fijaros que antes, en cuanto que la criada del sumo sacerdote le había preguntado a Pedro, ¿eres tú uno de estos? Pedro lo había negado. Y ahora ni más ni menos ante el Sanedrín, o sea, en el lugar, digamos, en el foco de donde podían ser detenidos, ¿no? Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros visteis muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Él ha dado a los que le obedecen. Allí les azotan, les castigan, les prohíben que sigan hablando en nombre de ese tal Jesús, y ellos, dice Hechos 5:41, marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, y no cesaron de enseñar y de anunciar. Entonces dice uno, pero ¿qué ha pasado aquí? Que no conozco, uno no reconoce a estos que antes eran cobardes. ¿Cómo es que estos que antes se acobardaban y se asustaban y le decían a Jesús que no subas a Jerusalén? Y le decía Pedro a Jesús, no te ocurrirá a ti eso, Señor. Pues ahora resulta están proclamando delante de todos que Jesús ha resucitado y les dan una paliza y siguen adelante. Pero ¿qué ha ocurrido para que estos cobardes se conviertan en valientes? Es que acaso, ¿no? ¿Acaso eran personas pues proclives a ser unos crédulos? Y como hemos visto, pues todo lo contrario. Ellos más bien eran hombres sencillos y rudos que creían en lo que veían y en lo que tocaban. ¿Qué ha ocurrido aquí, pues, no? Ellos llegan a proclamar ante el Sanedrín que la resurrección de Jesús ha rescindido la sentencia del Sanedrín. Esto es importante porque el Sanedrín era la máxima autoridad pues de Israel, ¿no? Era en el Antiguo Testamento pues era como el tribunal que representaba pues allí la autoridad de Dios en la tierra. Y el Sanedrín había dicho pues que Jesús era un blasfemo y le había condenado a muerte. Y ellos están proclamando públicamente, fijaros bien, que el hecho de la resurrección ha rescindido la sentencia que había del Sanedrín. Es como si, en nuestros términos, ¿no? Pues uno recurre al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo pues rechaza o revoca una sentencia de un tribunal inferior, ¿no? Bueno, pues algo así. Es decir, Dios, al resucitar a Jesús, había revocado la sentencia del Sanedrín. Fijaros qué atrevimiento tenían los apóstoles al hacer una afirmación como esa. Estaban diciendo ante la máxima autoridad que había allí, que era el Sanedrín, vuestra sentencia ha sido revocada. Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo y por lo tanto aquella sentencia que dictasteis os ha dejado en ridículo, ha roto aquel papel. Por ejemplo, fijaros en Hechos 3, versículo 14-15. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. En Hechos 5, 30-32, también continúa esta argumentación. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Hechos 10, 39 y siguientes. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Ciencia. Alabado sea Jesucristo.